Muy buenos días. Hoy es riquísimo poder presentar al doctor Germán Eduardo Rueda Jaimes, a quien yo le tengo un poquito de envidia de la buena. Logra hacer proyectos, los publica, investiga, mueve a su equipo en el ISNOR, y quien muy gentilmente hoy desde Bucaramanga vino a acompañarnos en el marco de las jornadas académicas del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, Universidad del Bosque. El doctor Germán Eduardo es médico psiquiatra de la Universidad Nacional de Colombia, profesor asociado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y es director del grupo de neuropsiquiatría, director científico de la clínica ISNOR y del grupo de investigación. ISNOR es Instituto del Sistema Nervioso del Oriente, además de ser director del comité científico de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, un comité muy importante y que permitirá que haya congreso esta semana que viene en la ciudad de Cali. El doctor Germán Eduardo Rueda Jaimes nos va a hablar de lo que él ha llamado manejo ambulatorio del riesgo suicida, y quedamos con él. Bueno, muchas gracias, profesor Iván Jiménez, por la invitación, a Henry García también por la gentil invitación, a ustedes por la presencia. Y vamos a hablar de un tema que en cierto sentido puede ser polémico, porque manejo ambulatorio del riesgo suicida quizás no corresponde a la ortodoxia de la psiquiatría, pero estoy seguro que en la práctica clínica se les ha presentado con alguna frecuencia la situación. Inicio con esta imagen, con esta bella imagen, para recordar que en realidad la medicina, contrariamente a lo que algunas facultades de medicina piensan, no es un derivado de la biología. La medicina en sus inicios, en sus orígenes, está anclada en la filosofía, y la medicina tiene que ser ejercida con filosofía, y por supuesto, entonces hay que conocer los postulados filosóficos a través de la historia del suicidio. Sócrates, esta es la imagen, esto es como un suicidio obligado, digamos, obligados por el Estado, pero ya desde entonces Sócrates habla del suicidio, y nos deja plasmadas las tres posiciones, Melferón nos deja plasmadas las tres posiciones que ha tenido la humanidad con respecto al suicidio. La primera, la visión mágica religiosa, que dice que la vida le pertenece a Dios y por tanto los seres humanos no podemos interrumpirla por el libre albedrío. La posición propia de Sócrates, que decía que hay un acuerdo implícito entre el Estado y el individuo y por tanto la vida le pertenecía al Estado, y el ejemplo es que él se suicida porque el Estado le dice que lo tiene que hacer. Y la tercera posición, que es muy actual, que es la posición postmoderna, que dice que la vida le pertenece al individuo y por tanto cada uno, de acuerdo a su libre albedrío, podrá tener la decisión y sería una posición moral. Les voy a hablar fundamentalmente de una guía para el manejo ambulatorio del riesgo suicidio que engendró un proyecto que lo llamamos MARCH. Quiero además decirles que es como la unión entre la academia y la clínica para mejorar nuestra práctica del día a día. Ya les hablaré en realidad cómo surge la idea de este proyecto. Primero, simplemente mostrar el suicidio en el mundo. Como ustedes ven, Latinoamérica en azul no es de las poblaciones que
tengan tasas elevadas de suicidio, contrario a los rojos, que son las tasas más elevadas del mundo. Sin embargo, sigue siendo para nosotros un problema de salud pública y de ahí me interesa. Fíjense en las cifras colombianas. Hemos logrado bajar, sobre todo del año 2002 al 2005, se veía un descenso en la tasa de suicidio, luego se ha mantenido estable, pero siempre el afán de los clínicos es tratar de hacer lo mejor posible. ¿Cómo disminuir esta cifra? Seguramente se podrá hacer algo más. Bien, lo primero que tengo que decir es cómo surge esta investigación. Como lo dijo Henry en la presentación, yo soy director científico de una clínica y empecé a notar que era muy frecuente que cuando el psiquiatra recomendaba la hospitalización, el paciente y los familiares no la querían y por tanto firmaban una acta voluntaria para irse de la clínica. Obviamente que hay que tomar medidas porque esto afecta la relación médico-paciente. Entonces parece que los psiquiatras estábamos haciendo algo diferente a lo que querían nuestros pacientes y por lo menos hay que examinarlo. ¿Será que tenemos que adoptar otras conductas? Miremoslo a raíz de la literatura internacional y por qué no hacer una investigación. Segundo, la experiencia personal. A pesar de que yo soy el director científico de la clínica, mi trabajo profesional lo hago a nivel privado y yo veía que eran muy escasas las ocasiones en que yo necesitaba hospitalizar a un paciente por riesgo suicida, de tal manera que me pregunté en qué cambia esta práctica privada a la práctica con las EPS, que es lo que se atiende fundamentalmente en la clínica. Y tercero, el sistema de salud. El sistema de salud que tiene muchas críticas en Colombia, pero que debemos tener en cuenta que es un sistema que es pensado para poder atender el mayor número de personas y con el menor dinero posible. Una hospitalización siempre es más costosa que un cuidado ambulatorio. Por tanto, había que pensar en el sistema de salud y si se podría hacer manejo ambulatorio. Entonces, lo primero que uno hace cuando se hace una pregunta de investigación es mirar qué hay en el mundo. Lo primero, como ustedes ven ahí, es que definitivamente hay muchísima atención de urgencia por riesgo suicida. Este es un tema muy común en urgencias. Y ojo, entre el 32 y el 70% de aquellos que tienen algún grado de riesgo suicida son hospitalizados. Entonces, lo primero que ustedes observan ahí es un amplio margen entre el 32 y el 70%, es decir, parece que la hospitalización varía de acuerdo al lugar del mundo donde se haga la investigación. Por ejemplo, los que más hospitalizan son los americanos. No se les olviden a ustedes que en Norteamérica hay un estilo de ejercicio de la medicina influido por las demandas de los abogados, donde están muy alertas a lo que hace el médico. Pero en otras partes del mundo, por ejemplo en Australia, que es donde yo veía las tasas más bajas de hospitalización, nada más del 32%. Brasil, que es un país que en Colombia no tenemos cifras, pero en Brasil, que yo supuse se parecía a Colombia, se hospitaliza el 49% de las personas que van por algún riesgo suicida. Luego, revisando la literatura, me dejaba bien clara la literatura que el motivo de la hospitalización no es un tratamiento en sí, sino es una medida más que todo de seguridad. ¿Sí? Obviamente permite la evaluación, el tratamiento, la observación y la contención. Pero fundamentalmente la hospitalización en un paciente con riesgo suicida es una medida de contención y no es un tratamiento en sí, de tal manera que uno empieza a pensar, y si esa contención la pudiésemos hacer
en casa con su familia, sin necesidad de hospitalización, ¿no sería igual de efectiva? Y ahí empiezan a surgir las preguntas de investigación. Y todavía algo más curioso, en la universidad donde trabajo, la Universidad Autónoma, tengo mucho contacto con los epidemiólogos, y un epidemiólogo cardiólogo me demostraba cómo el infarto agudo del miocardio, una enfermedad supremamente grave, y que cuando llega a un hospital lo primero que se hace es hospitalizar. Cuando se revisaba la literatura internacional, se demostraba cómo una hospitalización en realidad no mejoraba el pronóstico. Entonces eso era algo muy curioso para mí, ¿no? Y decía, carajo, hay conductas que los médicos hacemos y que no las hemos examinado a la luz de la evidencia. ¿Será que esto beneficia a nuestro paciente? Y la sorpresa es que cuando abordé este tema, no hay ninguna evidencia que la hospitalización reduzca los suicidios en los pacientes. Eso fue algo muy curioso, y no por falta de estudios, sí hay estudios, y entonces vamos a empezar a mirar los estudios. Manejos ambulatorios sí han habido, obviamente con muchas restricciones, porque siempre da mucho miedo tratar al paciente con riesgo de suicidio en la casa. Se establece, cuando se hacen los tratamientos ambulatorios, se establece un enlace estrecho con el paciente, la familia, y se adoptan medidas de seguridad. En aquella época, cuando íbamos a empezar el estudio, se reseñaban tratamientos ambulatorios, pero curiosamente no los resultados. ¿Qué pasaba con los pacientes? No se decía, simplemente se decía lo hacemos. Incluso yo recuerdo haber ido a algunos congresos internacionales, a hablar con algunas personas que hacían manejo ambulatorio. Por ejemplo, recuerdo hablar con algunos españoles, pero no tenían datos. Es decir, ellos lo hacían, ¿sí? Tenían todo un equipo para manejar el paciente ambulatorio, pero no sabían qué pasaba. Lo que sí era claro es que cuando se hacía de esa manera, reducía los días de hospitalización, por supuesto, y había un beneficio en el costo. De tal manera que era algo bueno para los sistemas de salud. Y era muy importante compaginar la psiquiatría con la tendencia mundial. Inicialmente la psiquiatría abordaba a los pacientes mentales en grandes centros hospitalarios, los famosos manicomios, pero día a día, al igual que toda la medicina, esto ha ido variando, y la tendencia mundial es atender cerca al sitio de vivienda del paciente en pequeñas unidades, y la tendencia es que lo máximo se puede hacer a nivel ambulatorio. Ese modelo se llama un modelo balanceado, el que se está, desde el punto de vista de salud pública, se quiere implementar en todo el mundo, es decir, servicios cercanos al hogar, incluyendo modernas hospitalizaciones hospitalarias para el cuidado agudo y cuidado a largo término a nivel comunitario. El cuidado a largo término en general, no hacerlo a nivel hospitalario. Servicios móviles más que estáticos, incluyendo aquellos que se realizan cuidado en casa. Y entonces ahí surge una idea. ¿Qué tal, debido a que manejar suicidio en la casa es algo riesgoso, qué tal si tenemos la oportunidad de que el profesional de la salud mental vaya a la casa del paciente? Pero tenemos que revisar más evidencia mundial. Como les dije, no eran muchos los trabajos acerca del suicidio y la hospitalización, pero sí habían datos interesantes. Fíjense este estudio en Finlandia. Ellos compararon lo que pasaba del año 85 al 91 con lo que pasaba del año 95 al 2001. Y es que los finlandeses, así como los colombianos, también les llegó la ley 100, ¿no? Y entonces en Finlandia ellos tenían libertad para hospitalizar, pero de pronto salió una ley que no permitía hospitalizar pacientes con riesgo suicida más de 3 días. ¿Sí? En todos lados, en países muy desarrollados también pasan estas cosas. Y entonces compararon, la ley les llegó a ellos en el año
95. Por eso, entonces, dicen, bueno, ¿qué pasó al cambiarse la ley? A ver si cambiaban las cosas. Y la sorpresa fue que hubo menos suicidios en esos años cuando no se hospitalizaban los pacientes. Claro, eso no quiere decir que no hospitalizar los pacientes haya sido la causa de la disminución de los suicidas, pero es un primer indicio que quizás la cosa no esté tan mal si hacemos manejos en casa. Es un primer indicio para uno llenarse de razones de ensayar un tratamiento diferente. Miramos las guías de manejo de riesgo suicida en el mundo, y entonces la guía de la Asociación Psiquiátrica Americana nos decía lo siguiente, y lo tuvimos muy en cuenta: los pacientes con riesgo suicida deben ser tratados en el ambiente menos restrictivo, o sea, tenemos que tener en cuenta al paciente, pero que provea seguridad y que permita la efectividad del tratamiento. Bien, vamos a diseñar una guía con eso. Claro, los americanos de todas maneras, acuérdense que allá hay abogados que demandan por todo, entonces ellos la guía de ellos es verdaderamente restrictiva, a pesar de estas palabras. Los beneficios de las intervenciones intensivas, como la hospitalización, deben ser contrastadas con posibles efectos negativos. Por ejemplo, suspensión del trabajo, el estigma por haber estado en una institución mental. Ustedes saben que eso no nos abandona. Nuestros pacientes son estigmatizados, el estrés financiero o los problemas psicosociales que incluyen una hospitalización. De tal manera que tratamos de hacer, de ver una oportunidad en el sol naciente, y decidimos diseñar una guía para nuestra clínica muy práctica, donde lo fundamental fuera la facilitación del manejo ambulatorio. Nos basamos, como les dije, los australianos son los que más manejan el riesgo suicida en casa, entonces nos basamos en algunas recomendaciones que ellos dan. Y de una vez voy dándoles algunas cositas que han sido como finalmente las conclusiones. Que la formación de la alianza terapéutica entre el médico y el paciente es fundamental. Bueno, ustedes claro que lo saben, porque ustedes tienen una atención al paciente definitivamente muy integral y saben que esto es fundamental. No podemos hacer nada, y acuérdense de dónde salió la idea, de que cuando uno decía hay que hospitalizar, había riesgo de romper la relación médico-paciente. Entonces tendríamos que tener alternativas. Incluso los australianos nos daban una serie de recomendaciones para hacer sistemática esa alianza médico-paciente. Fíjense ustedes: no juzgar ni amenazar al paciente, mostrar interés y preocupación genuina, ser empático en proveer confianza y esperanza al paciente, ofrecer la disponibilidad y voluntad de dar asistencia médica, invitar al paciente a desarrollar un nivel adecuado de sinceridad, escuchar las reacciones de la familia y los amigos sin tomar partido, para que no se agarren ahí en el consultorio. Para poder tener claro cuál es el mejor sitio de tratamiento, teníamos que clasificar el riesgo suicida. Cuando hace uno una guía, la evaluación tiene que ser supremamente importante, y además que todos los actores de la utilización de la guía valoren el riesgo suicida de la misma manera. De tal manera que con nuestro equipo de psiquiatras nos pusimos de acuerdo para valorar el riesgo suicida, teniendo estas 5 cosas en cuenta: el intento suicida con declaración expresa de volverlo a intentar, la letalidad del método y del plan, por supuesto, la presencia de factores de riesgo o predisponentes, los precipitantes psicosociales y la ausencia o presencia de factores protectores. De tal manera que en la evaluación estas 5 cosas van a ser evaluadas de manera rigurosa. Por ejemplo, los factores predisponentes lo vamos a hacer de una manera semiestructurada, es decir, a pesar de que el clínico no tiene un libreto para preguntar en la entrevista al paciente, no se le puede quedar ninguna de estas cosas sin preguntar. Las enfermedades
terminales o invalidantes, la historia previa de intentos suicidas y la letalidad de estos, el abuso o dependencia de sustancias, presencia de depresión mayor severa u otra patología mental severa. ¿Por qué? Porque la literatura muestra que estos factores precipitantes o de riesgos son los que definitivamente son riesgosos en el caso del suicidio. Y los factores precipitantes, no podíamos dejar de lado ninguna de estas cosas, el duelo reciente, la ruptura de una relación que luego los datos nos dieron que era lo más frecuente, los asuntos con respecto a la identidad sexual, sobre todo en adolescentes y jóvenes, este punto es importante, la pérdida del empleo, problemas económicos recientes, los problemas legales, o el incremento de uso de sustancias, porque hay personas que no son dependientes de sustancias, pero el solo hecho de que incrementen su uso ya también predispone al suicidio. Y también los factores protectores. La tranquilidad por no haber completado el suicidio, cuando hicieron un intento pero se siente, uy, menos mal no lo logré, eso da bastante tranquilidad, es un factor protector muy fuerte. Asuntos pendientes, el asunto pendiente más importante a lo largo de toda la investigación en los hijos en casa. Cuando una mamá o un papá tiene hijos en casa, casi que para nosotros es una vacuna que ya sabemos que este paciente no se va a suicidar. La autoestima, la presencia del apoyo cercano de la familia y la comunidad. Esos factores protectores a lo largo de la investigación nos dimos cuenta que fueron lo más importante. Y quizás para traer a colación al famoso filósofo alemán que decía que todo aquel que tiene una razón para vivir puede soportar cualquier forma de hacerlo. Y es bueno traer a este filósofo porque está muy de moda el filósofo francés Michel Onfray ha escrito un libro que dice que en realidad los fundamentos del psicoanálisis los da Federico Nietzsche, y ha sido muy polémico y por supuesto es un libro bestseller en este momento. También hay factores perpetuantes como la impulsividad, el acceso a medios suicidas y las desesperanzas que también vamos a tener en cuenta en esa valoración del riesgo suicida. Finalmente, entonces, los pacientes los podríamos valorar en 4 grados de riesgo suicida, de acuerdo al predominio de los factores, ya sea precipitantes o predisponentes, versus los protectores. ¿Qué predominaba? ¿Sí? Y ahí nos pudimos dar cuenta que en la mayoría de nuestros pacientes predominaban los factores protectores. ¿Sí? Y solo decíamos que un paciente de riesgo alto e inmediato cuando predominaban los factores de riesgo y precipitantes, pero además en la entrevista el paciente decía que ahí mismo se quería matar. Ese lo íbamos a catalogar como alto inmediato y de acuerdo a la guía ese era el único que íbamos a hospitalizar. Es decir, podíamos tener pacientes con riesgos altos y sin embargo los íbamos a manejar en casa. Esto, por ejemplo, esto por supuesto es un manejo novedoso porque definitivamente en todas las guías del mundo el riesgo alto se maneja hospitalariamente. Nosotros íbamos a apartarnos de ese manejo porque teníamos indicios que el manejo ambulatorio era posible. Y establecimos esto, que el riesgo alto inmediato era el único que se hospitalizaba ahí como lo muestra la gráfica, pero en realidad las hospitalizaciones eran muy cortas, porque el riesgo se iba evaluando día por día. Si al otro día del paciente que figuró alto inmediato ya figuraba riesgo alto, pues se mandaba para la casa. Eran hospitalizaciones supremamente cortas. Y cuando estaban en la casa ya teníamos una manera de proceder, de que la siguiente valoración iba a ser entre 1 y 3 días si era riesgo alto, si era moderado entre 3 y 7 días y un riesgo bajo de 7 a 15 días. No crean que hubo problemas en ese tipo de cosas. Claro que hay problemas,
porque en aquella época el sistema de seguridad social decía que había derecho a 12 consultas de psiquiatra al año. Entonces los auditores interpretaban que era una al mes. Entonces le decían, no, solo podemos autorizar la cita a un mes. Entonces tocaba ir a hablar no con el auditor, porque el auditor tiene la orden y eso era imposible hablar con el auditor, sino había que hablar con el director médico de la EPS y explicarle lo que íbamos a hacer, y las personas podían entender cuando había un protocolo. Es más fácil, una guía, cuando hay una guía es más fácil hablarle a los diferentes actores de la salud. Y se pudo hacer este tipo de modelo. Pero a la vez de que teníamos una guía que le servía a la clínica, resolvimos mirar si lo que estábamos haciendo era bueno o era malo. Inicialmente, lo que nosotros pensábamos era que, como íbamos a tener las medidas de seguridad en casa, lo que iba a pasar es que el riesgo iba a ser igual, pero que había un ahorro en dinero y eso le iba a servir al sistema de salud. Eso era nuestra primera idea. El objetivo entonces de la investigación que nos propusimos era comparar la efectividad de la guía para la evaluación de manejo de pacientes con riesgo suicida respecto al manejo usual. Entonces no le íbamos a aplicar la guía a todos, sino que hicimos un diseño cuasi experimental con 2 grupos. Esos grupos no son equivalentes porque no hicimos una aleatorización. Pacientes con suicidabilidad, esta es una palabra como rara, ¿no? Porque en clínica utilizamos el término riesgo suicida, pero suicidabilidad no es otra cosa que tener pensamientos, ideas, actos o intentos suicidas. Algo que mencionar al paciente respecto al suicidio ya era candidato para el manejo de la guía. En la historia clínica de LISNOR es una historia clínica electrónica, ya son 20 psiquiatras, entonces cualquiera de ellos podía estar valorando a un paciente de riesgo suicida. Entonces lo que hicimos fue que hicimos un equipo de riesgo suicida. El psiquiatra siempre iba a manejar su paciente, pero el psiquiatra en una casilla de la hoja electrónica marcaba paciente con riesgo suicida. Cuando marcaba paciente con riesgo suicida, electrónicamente y por internet, donde quiera que estuviéramos, nos llegaba al computador, llegó paciente con riesgo suicida, y teníamos un horario para que cualquier miembro del equipo fuera a ayudar a hacer esa valoración. Es decir, no solo lo que el psiquiatra hacía, sino una serie de datos íbamos a recoger que tenían que ver con la investigación. Esa fue la manera como lo hicimos. Hay que utilizar los medios electrónicos para facilitar el trabajo. Incluía los criterios de inclusión, era que fueran hombre o mujer, que consulte al servicio de urgencias o consulta externa, que un familiar mayor de 18 años acepte participar en el estudio, luego de haber leído y entendido el consentimiento informado. Se excluían pacientes psicóticos. Ojo ahí, lo que estoy hablando es para riesgo suicida, pero no incluyen los pacientes psicóticos. Tampoco si no tenían un familiar, pues no lo podíamos incluir porque no podíamos mandar al paciente a la casa si no teníamos el apoyo de la familia. Entonces tenía que haber un familiar o acudiente. Y las intervenciones, el grupo de intervención determinado por la guía práctica que les mostré y el grupo control, el manejo usual, el cual consiste en aquellas conductas terapéuticas que el psiquiatra tratante en cada caso determine. A ver, explico, no es que en la guía se vaya a hacer un tratamiento diferente, en realidad el psiquiatra tratante formulaba lo que él creería, si él le formuló fluoxetina, si él le formuló sertralina, si formulaba, él es independiente, pero ese paciente se iba para la casa y el grupo de riesgo suicida daba las recomendaciones a la familia y iba a la casa a verificar que las medidas que se le recomendaban a la familia efectivamente se cumplieran. Cosas sencillas que ustedes saben
que no hay que dejar venenos en casa, que si hay armas de fuego no debe estar al alcance del paciente. Y un médico general iba a la casa del paciente a verificar que la familia hubiese hecho las medidas. Igual el médico general podría hacer algunos cambios en cosas sencillas del tratamiento. Por ejemplo, si el paciente tenía insomnio a pesar de la formulación del psiquiatra, podría aumentar la dosis del hipnótico que tuviera el paciente, etcétera, para ayudar a que las cosas estuvieran mejor. Se hicieron la recolección de los datos. Voy a pasar esto un poco. Y un seguimiento que se hizo a 12 meses. Los datos que les voy a presentar es el seguimiento a un mes, pero en realidad nosotros tenemos seguimiento de los pacientes a 12 meses. Establecimos un comité independiente de eventos adversos, que era conformado por 2 psiquiatras y un epidemiólogo que eran independientes de la clínica. Ellos hacían una reunión ordinaria cada 3 meses, pero si había una muerte o un intento suicida en que se sospechara que tuviese que ver con la investigación, este comité podía suspender la investigación. Ese fue un requerimiento que nos hizo el Comité de Ética para poder llevar a cabo la investigación. La evaluación de seguridad, de la seguridad, y ese comité hacía evaluación de seguridad y determinaba la continuidad o finalización prematura del estudio. Afortunadamente no hubo suicidios durante los 4 años que hicimos la investigación en pacientes vinculados a la investigación. Pues no tuvimos ese problema y el estudio pudo llevarse a cabo. Es como para resumirle, pacientes con riesgo suicida tenían 2 caminos: o iban al grupo de intervención con la guía o al grupo control. Se seguían hasta el desenlace, que era intento suicida o muerte por suicidio. Y había un comité independiente que evaluaba, y un comité de seguimiento que también es independiente. Es decir, las personas que sabían qué tipo de tratamiento estaba recibiendo no eran las que evaluaban, eran otras personas las que evaluaban si el paciente había tenido intentos suicidas durante ese tiempo. Se hace el análisis de los datos, algunas consideraciones éticas adicionales, porque el estudio es un estudio de riesgo mayor al mínimo, es decir, este estudio es riesgoso. Se solicitó el consentimiento informado entonces a cada paciente, pero además a un familiar, con 2 testigos independientes. Se preservó la independencia del Comité de Eventos Adversos para asegurar la imparcialidad de esa evaluación de seguridad. Y estos fueron los resultados. Este estudio se llevó a cabo durante 4 años y al final evaluamos 701 pacientes. 14 fueron excluidos fundamentalmente porque, como duró tanto tiempo el estudio, habían pacientes que lo habíamos evaluado en el primer año y luego al tercer año volvían a llegar, pero eran los mismos, entonces tocaba excluirlos. Finalmente, los datos que ustedes van a ver acá son de 687 pacientes evaluados, 397 controles y 290 con la guía. No todos se pudieron seguir al año. Fíjense ustedes que al final llegaron al año porque se perdían, cambiaban de vivienda, no volvían a consulta. 296 se pudieron seguir al año y 252 en el grupo de la guía. Los resultados: aquellos que completaron el seguimiento fueron 79%. Presentaron características similares a los pacientes que abandonaron el seguimiento. Esto lo menciono porque entonces no pensaríamos, si por ejemplo los que abandonaran el tratamiento fueran pacientes con más riesgo, uno diría, probablemente se mataron los que no volvieron, ¿cierto? Pero en realidad eran del mismo riesgo, de tal manera que pensamos que ahí podemos hacer un control de sesgo, y lo que estamos obteniendo con el 80% que pudimos valorar corresponde a la verdad. Estas eran las características. No hubo diferencia en sexo, en edad, en estatus socioeconómico, en años de estudio, en clasificación del riesgo suicida, sobre todo en clasificación del riesgo suicida, que es lo importante, que no haya diferencias.
Ningún paciente murió, como les decía. Se presentaron 9 intentos en el grupo de intervención y 25 en el grupo de control. Esa diferencia fue significativa. Ya eso para nosotros es una sorpresa. Resulta que los que mandamos a la casa se intentaron suicidar menos. Quizás si ustedes estuvieran ahí con nosotros en el momento de la valoración comprenderían por qué era eso. Porque en realidad se podían establecer mejores alianzas terapéuticas. Por ejemplo, a las familias les parecía increíble que un médico fuera a la casa, porque ellos venían quejándose de las diferentes EPS. No, pero es que, porque además ellos no atribuían que era la clínica la que iba a la casa, ellos atribuían que era la EPS, ¿no? Decía, oiga, pero comedan avance aquí en la casa y vea, vino a la casa, y eso como que la familia, al estar interesada en el paciente, también ejerció un efecto terapéutico. Explico. Aquel adolescente que venía peleando con la familia, cuando el médico psiquiatra decía, ¿hay alguien que pueda cuidarlo? Entonces la mamá decía, yo lo puedo cuidar. Mi señora, pero es que tiene que dormir con él. Y la señora decía, vea doctor, si es necesario que yo no vaya al trabajo, yo no voy al trabajo, pero yo cuido a mi hijo. Y obviamente el adolescente escuchaba estas cosas y eso ya era terapéutico, ¿sí? Teníamos otra vez una familia unida, un adolescente que pensaba que la familia sí era apoyo, y eso cambiaba la perspectiva de las cosas. La mediana de días de hospitalización en el grupo de intervención fue 0, que era lo que esperábamos, porque los de riesgo alto inmediato en realidad son pocos, eso no son muchos. Y en el grupo control es de 5, con un rango intercuartil de 2 a 9, es decir, podía variar, ¿sí? Y fíjense que en realidad 5 es poquita la hospitalización que se hace en el grupo control, no pensaría, no es tanta, pero ahí les quiero decir que tuvimos un sesgo. Cuando empezó la investigación, los psiquiatras de el ISNOR hospitalizaban en promedio 8 días el paciente con riesgo suicida. Pero como ellos mismos supieron de la investigación, ellos como que se fueron tranquilizando y al final de la investigación ellos hospitalizaban por su libre albedrío, no porque tuvieran que cumplir la guía, menos tiempo, curiosamente, o no hospitalizaban. Es decir, en los 4 años, la manera como el psiquiatra enfrentó pacientes con riesgo suicida cambió. Eso sí es un sesgo, pero es un sesgo incontrolable en los estudios, que la gente empieza a cambiar su práctica clínica. Mire la curva de supervivencia de Kaplan-Meier, es decir, cada puntico para abajo quiere decir que hubo un intento suicida. Los rojos son el grupo de intervención y el azul el grupo control. Como ustedes ven, al principio las curvas van paralelas, van iguales, no hay diferencia los primeros días, corresponden a los días que el paciente está hospitalizado, pero tan pronto se da de alta, vienen los intentos suicidas en el grupo control. Nosotros creemos que esto ya lo había reseñado la literatura. Cuando hicimos la búsqueda bibliográfica, nos decían que el momento más peligroso para que un paciente intente suicidarse es después del alta hospitalaria. Nosotros lo interpretamos es que con la hospitalización se rompe la relación médico-paciente y el paciente está esperando a que le den de alta para hacer el intento suicida. Y obviamente que hay que decirle al médico que ya no piensa en matarse para poderlo hacer en la casa, ¿no? En cambio, si uno no asume que ya no tiene riesgo, sino que asume que tiene riesgo pero que lo vamos a cuidar, probablemente vayamos a tener más éxito en esas medidas de seguridad. La diferencia fue estadísticamente significativa entre los dos grupos. Acá vemos los días hospitalarios. Entonces fíjense que hubo una diferencia. Entonces no solo los pacientes intentan suicidarse menos cuando se mandan para la casa, sino que además son menores los costos.
Esto significó una ganancia para el sistema de salud que también hay que tener en cuenta. Hicimos un análisis multivariado y estas fueron las variables que más importaron. La guía como un factor protector, es decir, que definitivamente aplicar la guía hace que hubiese menos intentos suicidas a lo largo del tiempo. El hecho de que hubo un intento suicida en el momento en que se valoró por primera vez nos dice que debemos tener cuidado porque eso es un factor de riesgo. La autoestima también es un factor a tener, es un factor que nos varió los resultados, pero que no para un lado ni para el otro. El sexo sí, y esto la literatura lo muestra, porque las mujeres hacen más intentos suicidas que los hombres, aunque los hombres lo logran con más frecuencia. Y el acceso a medios suicidas también fue otra variable importante. Entonces no es lo mismo manejar el sujeto cuando él tiene un revólver en casa o cuando es médico y sabe cuáles son los medicamentos que de verdad matan. La cosa cambia. Finalmente la conclusión es que la atención de acuerdo a la guía mostró ser un factor protector para intentos suicidas y disminuyó los días de hospitalización respecto al cuidado que hacíamos tradicionalmente en la clínica. Sin embargo, creemos que hay que mejorar esta investigación porque para estar seguros de que esto es una verdad de acuño, tenemos que aleatorizar. De tal manera que lo que se viene es un estudio aleatorio controlado para confirmar estos resultados. Además, yo creo que estos resultados también dependen del medio donde se aplique la guía. Esto se aplicó en Bucaramanga. En general, nosotros veíamos familias estructuradas en la ciudad, de tal manera que nos podían ayudar en el cuidado. Es posible que en otras culturas, por ejemplo culturas anglosajonas, este tipo de medidas no sean efectivas, porque quizás no hayan familiares dispuestos a hacer lo que estaban dispuestos los familiares de nuestros pacientes. De tal manera que son cosas que se deben replicar en otros medios para saber si es una verdad de acuño o solo funciona en ciertas condiciones específicas. Parte del equipo colaborador que nos ayudó en la investigación. Muchas gracias.